Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Volvemos de nuevo a la epístola a los Efesios. Estamos en capítulo 2 y estamos cubriendo básicamente el aspecto de la ley de Dios y sus tres columnas principales, que son realmente las regulaciones dietéticas del pueblo judío, el sábado y la circuncisión. Tres columnas, ¿verdad?, que eran ordenanzas, es decir, al decir ordenanzas nos referimos a la ley ritual. Entonces, podríamos decir que la ley tiene dos aspectos: el aspecto legal, 613 preceptos, y el aspecto ritual, que son tres columnas. Número 1, o sea, la dieta de los judíos. Número 2, el sábado. Y número 3, o sea, la circuncisión. Esta mañana, hermanos, queremos hablar pues sobre el segundo aspecto, ¿verdad? Que digo, ya cubrimos un poquito, pero quisiéramos realmente, pues quizá tratar de dejarlo más claro, o quizá recordar algunos puntos, ¿verdad? Mire, entonces hoy vamos a hablar sobre la segunda columna, que es realmente guardar el sábado. Hay una cosa que realmente es necesario decir. Mire, en en el libro de Génesis, o sea, cuando Dios crea al hombre, Dios lo creó el sexto día. Quisiera mostrarle este punto para tratar de poder entender un poquito cómo está el asunto con Dios. Dios creó al hombre en el sexto día. Pero luego, ¿qué sucedió? Entonces, en el séptimo día, pues Dios descansó de toda su obra creadora. Es importante que nos demos cuenta de esto. Por ejemplo, aquí, dice, por ejemplo, en el verso 27, dice, y creó, estamos en Génesis capítulo 1, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, muy bien, ¿sí? Entonces, ese es el verso 27. Verso 31, Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, Dios creó al hombre en el día sexto. Entonces, capítulo 2 de Génesis, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Escucha el verso 2:2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Escuche, y Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Aquí me gustaría darle mire, Dios en realidad, Él fue el que, mire, todo inicia con un concilio en la eternidad pasada. En ese concilio, los tres de la Trinidad, o sea, deciden cómo llevar a cabo su plan. Es decir, planean, tienen su proyecto de vida, ¿me explico? Ahí determinan todos los detalles, o sea, con lujo de detalles, vamos a decir así, todas las cosas de la manera en que iba a trabajar este plan con el hombre o este proyecto de vida con el hombre. Entonces, en ese sentido, Dios determinó todas las cosas ahí. Pero luego lo segundo que Dios hizo, ¿ve? Fue que creó la creación angelical. Y cuando creó la creación angelical, o sea, pues Él creó a Lucero, hijo de la mañana, como el querubín principal que estaba en el santo monte de Dios. Entonces, este querubín principal, Dios le dio dos, bueno, por supuesto que, digo, claro que Dios, o sea, la Biblia no lo menciona así, ¿verdad? De que Dios le dio. No, pero fíjese, o sea, su vestidura, la vestidura de Lucero, hijo de la mañana, si usted la compara con la vestidura sacerdotal de Aarón, se me dice que es Éxodo 28, nomás, o sea, déjenme comprobar ahorita eso. Éxodo 28, entonces Dios, o sea, ahí tiene ya la vestidura sacerdotal para Aarón, ¿ve? Y entonces eso coincide, me explico, con la vestidura de Lucero, hijo de la mañana. Dicho de otra manera, es decir, es una vestidura con piedras preciosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Básicamente, mire, podríamos ver el sacerdocio en Aarón, pero podríamos decir nosotros que realmente Dios le dio el sacerdocio universal a Lucero, hijo de la mañana. Si nosotros vemos Job 38, vamos a decir del versículo 4 al 7, entonces podemos ver cómo Lucero, hijo de la mañana, con todas las estrellas del alba, es decir, con toda la creación angelical, me explicó, alababan a Dios cuando Él creaba los cielos y la tierra. Entonces, por esa razón decimos que la creación angelical es antes de Génesis 1:1, ¿sí? Ok, y queremos decir en este sentido que Lucero, hijo de la mañana, tenía el sacerdocio universal. Pero, por otro lado, también tenía, pues, fíjese, podríamos decir, ya le podemos llamar el principado, ¿ve? Porque en realidad, o sea, Dios, por ejemplo, en Lucas 4, se me dice que es Lucas 4, del versículo 5 en adelante, o sea, donde Satanás le lleva a un alto monte, ¿sí? Y entonces ahí suben a un alto monte y le muestra todos los reinos de la tierra y su gloria. Y le dice Satanás a Jesús, le dice, a ti te daré todos los reinos de esta tierra y su gloria, si te postras y me adoras. ¡Wow! Entonces, con eso quiero decirle que Lucero, hijo de la mañana, no solamente tenía el sacerdocio, sino que también tenía el reinado. Juan 12:31 nos dice que ahora es el juicio de este mundo. Y luego menciona, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado abajo. Entonces, el principado, el reinado, dicho de otra manera, o sea, lo tenía también Lucero, hijo de la mañana. Él fue creado con estas dos cosas, ¿ve? En su creación. Número 1, el sacerdocio. Número 2, el reinado. Entonces, ok, ¿qué quiero decir con esto? Cuando Dios crea al hombre, pues Dios crea al hombre, cuando Dios crea al Lucero, hijo de la mañana, lo crea con estos dos
asuntos principales, el sacerdocio y el reinado. Cuando Satanás se rebela contra Dios, que eso es inmediatamente después de que Dios creó los cielos y la tierra, pues no inmediatamente, ¿verdad? Yo no sé si en eso pasarían millones de años o no sé realmente qué tiempo pasaría. Pero quiero decir que realmente en Génesis capítulo 1, en el versículo 2, la tierra se volvió desordenada y vacía. Y mientras el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dice que tinieblas cubrían toda la faz del abismo. Entonces, las tinieblas y las aguas, en este caso, siempre es una simbología de juicio de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente, pues ahí es el único lugar más aceptable, ¿me entiende?, para la rebelión de Satanás, el cual se llevó en su rebelión 1/3 de los ángeles de Dios, más toda la creación adámica preadámica que Dios tenía en Génesis 1:1. Entonces, eso sucedió así, y a partir del al final del versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, algunas otras versiones dicen, podríamos decir, aleteaba, ¿verdad? U otras versiones también dicen, empollaba la vida. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que realmente Dios empezó a restaurar esa creación dañada por la rebelión de Satanás. Y luego finalmente, ¿verdad? En Génesis 1:26, Dios crea al hombre y lo crea con estos dos asuntos o con estos dos aspectos con los cuales había creado a Lucero, hijo de la mañana, con el sacerdocio y con el reinado. En este caso, mire, primeramente lo crea, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ve? Ahí dice ese asunto primeramente. Y luego después dice, y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo animal que serpea sobre la faz de la tierra. Quiero decir que cuando Dios dice que realmente, crea al hombre a su imagen y semejanza, eso realmente corresponde con el sacerdocio. Y luego después, y señoren sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias y todo lo que serpea sobre la faz de la tierra, eso se refiere a reinar. Entonces, crear al hombre a su imagen y semejanza es para el sacerdocio. Y luego, que reinen, ¿verdad? Es el otro aspecto. Entonces, cuando Dios creó al hombre en Génesis 1:26, básicamente el hombre podríamos decir que heredó estos dos aspectos, ¿me explico? El sacerdocio y el reinado. Ahora, quiero decir, pues luego, digo, a lo mejor si usted quiere decir, mire, ¿por qué también decimos esto? Porque vamos a decir, el hombre fracasó, ¿ve? Fracasó realmente, pues digo yo, porque en Génesis capítulo 2, en el verso 17, Dios le dio un mandamiento al hombre nada más. En ese mandamiento, Dios le decía que no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comía de ese árbol ciertamente iba a morir. Entonces, Génesis capítulo 3 muestra realmente la desobediencia del hombre y la caída del hombre. Entonces, ya ahí, pues inicia otra etapa, ¿ve? Entonces, más adelante en Génesis capítulo 4 viene, vamos a decir, el hombre sigue cayendo. ¿En qué sentido? Porque aquí Caín mata a Abel. Entonces, todavía en Génesis capítulo 6 viene otra caída. Cuando los ángeles caídos se unen a las hijas de los hombres, ¿ve?
Entonces, esa es la tercera caída. Y luego finalmente, en Génesis 11, todavía viene una cuarta caída con la edificación de la Torre de Babel. Entonces, ahí el hombre se exalta a sí mismo, el hombre rechaza a Dios y el hombre adora ídolos o demonios. Entonces, aquí fue donde el hombre toca fondo realmente y Dios decide realmente iniciar un nuevo comienzo con Abraham. Amén.